En primer lugar, agradecer a la gente de la Juventud Comunista Paraguaya que me ha impulsado la invitación para oficiar de presentador, entre comillas, y eso es algo que se puede hacer cuando se trata de un libro tan profundamente importante para nuestra historia paraguaya como es el libro Clandestino y Bajo Agua, ¿verdad? Del camarada Luis Casabianca. Sobre todo agradecer porque el hecho de que se haya invitado a decir unas palabras a una persona que forma parte de las nuevas generaciones, ¿verdad? De gente que trabaja en el ámbito de la cultura, me parece que es un símbolo y un síntoma que hay que rescatar, de apertura, ¿verdad? hacia la sangre nueva que hay entre las organizaciones populares paraguayas, ¿verdad? Y con más razón en la Juventud Comunista del Paraguay. Yo trataré de ser breve hasta donde puedo dar y decir de lo que es este libro de Luis María, pero sí es cierto que me gustaría decir unas palabras en cuanto a la literatura testimonial que significa el libro de Luis Casabianca. La literatura testimonial es un género, digamos, bastante importante de nuestros pueblos en América Latina. Es un género que de por sí tiene un lugar radicalmente sensible a la hora de construir memoria en lo que tiene que ver con nuestra historia reciente. Hace poco hubo un debate con respecto a la cuestión de la literatura testimonial, en donde se intentó de alguna manera sacarle la importancia y el peso a la cuestión testimonial de lo que nos ha sucedido como pueblo en América Latina, adjudicándole cierta subjetividad a la cuestión del testimonio, sacándole ese valor, ¿verdad? Personalmente considero que esa crítica es bastante sesgada, pues si bien es cierto, no puede ser solamente, la memoria no puede construirse solamente en base a testimonios de lo que nos ha sucedido, ¿verdad? Como pueblo, es innegable que sin ese testimonio no se puede construir ningún tipo de memoria. Y en ese sentido creo que el trabajo, que tiene también un profundo valor literario, que como algunos sabrán, es también una beta cultural que es con la que yo más me relaciono cotidianamente, entonces es algo sobre lo que me gusta hablar, digamos, ¿verdad? Tiene también una profunda beta literaria el trabajo de Luis, ¿verdad? Desde el mismo comienzo del libro, ¿verdad? Cuyo primer capítulo está dedicado a un personaje que para mí es símbolo prácticamente, y me parece que está ubicado de manera acertadísima en el pórtico del libro de Luis, que es Dimas Dimas Acosta. Un hombre que trabajó por que adelante el periódico histórico órgano de difusión del Partido Comunista Paraguayo, y cuya importancia no solamente radica en el campo del periodismo o de la comunicación, de la historia de las organizaciones populares paraguayas, sino incluso en la historia del periodismo paraguayo. Dimas Acosta, trabajando en las catacumbas, que es como se refiere Luis, ¿verdad? En un lugar, en la clandestinidad, ¿verdad? Que lo inventaron, entre comillas, para poder eludir a los esbirros de la dictadura y los Pudirahuey y compañía que siempre estaban por ahí en los años 60, debajo de una letrina, de un inodoro, ¿verdad? Bajando a una escalerita en donde estaba el mimeógrafo, la impresora, ¿sí? La impresora en donde se imprimía
adelante. Y Luis cuenta en el principio del libro de un día que baja ahí para acompañarlo a Dimas Acosta, y Dimas Acosta, por una pérdida que había de agua, estaba con el pie, con las piernas, con el agua hasta las rodillas, para que adelante saliera. Esa anécdota, esa imagen escrita de una manera muy vívida, con una fuerza testimonial absolutamente poética, me parece que es algo que marca el libro y marca todo el tono que tiene el libro a lo largo de sus poco más de centenar de páginas. El libro también incluye en muchos pasajes poemas de quien fuera compañera durante varias décadas de Luis, que es Carmen Soler, una poeta radicalmente importante en nuestra poesía social, y yo me animaría a decir, de verdad, sacarle incluso el adjetivo social para decir de la poesía paraguaya misma, porque de hecho, por lo menos yo lo creo así, no hay poesía que no sea eminentemente social y que no tenga una carga social. El caso de Carmen Soler sí es un caso paradigmático, ¿verdad? Un caso de militancia y de poesía que Luis rescata de una manera y en una voz, ¿verdad? Privilegiada por haber sido compañero suyo en la militancia clandestina en Paraguay y en el exilio. Y a lo largo del libro esa dialéctica, a veces engañosa, a veces que genera contradicciones y conflictos internos, está también marcado por todo el libro. La dialéctica entre el exilio y la militancia en la clandestinidad en Paraguay, que en realidad en el fondo tampoco, o sea, forman parte de una misma cara, de las dos caras de una misma moneda, que es la lucha por la libertad del pueblo paraguayo, ¿verdad? O sea, no es esa falsa, y Luis lo deja muy bien explícito, en el sentido de que ambas caras contribuyeron a lo largo del tiempo, ¿verdad? Más allá de los 35 años de dictadura tronista, a que a pesar de haberse adelantado las clases militares, ¿verdad? en el derrocamiento de la dictadura de Stroessner, sí es cierto, como bien lo dice Luis, el pueblo paraguayo organizado en el exilio y en la militancia clandestina aquí, o en la militancia pública, con lo que eso significaba, minó las estructuras básicas de la dictadura y permitió que cayera 35 años después. Yo quisiera resaltar también una cuestión que tiene que ver con momentos en el libro que a mí me parecieron, creo que es algo que le va a sorprender gratamente a ustedes y los va a emocionar probablemente, que el libro está traspasado por una profunda alegría. Prácticamente es el inventario de un montón de atrocidades de la dictadura, desde Higinio Morínigo, en la memoria y aún antes en la memoria de Luis, pero también es la crónica de la resistencia del pueblo, ¿verdad? Y esa resistencia, y como bien lo saben históricamente, y lo tienen bien incorporado los militantes del PC, ¿verdad? En cuanto a su propia sangre comunista, digamos, esa historia está marcada por actos de profundo heroísmo y de resistencia que a nosotros, las nuevas generaciones, a veces nos suena como absolutamente imposible de alcanzar por nosotros, y sin embargo ese ejemplo mismo es el que nos desafía a mostrar ese tipo de actos, ¿verdad? Que se dieron, y actos límites a lo largo de la dictadura, camaradas del Partido Comunista que resistieron torturas y no hablaron cuando lo lógico hubiera sido hablar en cualquier otra circunstancia, y lo seguimos haciendo incluso ahora, ¿verdad? Y durante toda esa resistencia que narra Luis, uno siente que había alegría, que yo no tengo otra manera que llamar que alegría revolucionaria, ¿verdad?
y creo que es un elemento que servirá de cauce emotivo para los lectores de este libro que es necesario, ¿verdad? Y finalmente, en esta apretada síntesis, que es más bien lo que yo fui anotando, así que me parecían como ráfagas de cosas que podrían ser resaltantes a la hora de hablar del libro de Luis, me quedo con dos imágenes de Luis y sus trabajos en el exilio, porque me identifico y me hubiera gustado trabajar de lo que trabajaba Luis en aquel tiempo, ¿verdad? Uno es el de vendedor de libros, que lo hacía en el exilio en Buenos Aires, y el otro, y esto más aún me hubiera gustado hacer, que es el de corrector de estilo en una gloriosa y heroica editorial chilena llamada Quimantú, estatal, durante el Chile de Allende, ¿verdad? Y que van a tener oportunidad ustedes de leer circunstancias muy particulares y muy dramáticas en medio del 11 de septiembre de 1973, cuando el golpe nefasto de Augusto Pinochet cortó un proceso de cambio profundo de la sociedad chilena con Allende y las fuerzas organizadas del campo popular. Vuelvo a agradecerle a la gente que me invitó para decir estas palabras. Le agradezco a Luis también por confiar en mí, que es una persona a quien yo admiro muchísimo y él lo sabe. Y no me queda más que decirle que este libro es un libro necesario y, como ya se dijo antes, es un libro peligroso. Y de hecho, qué libro que realmente dice profundas verdades no es peligroso, y qué libro no vale la pena acometer su lectura si no va a ser peligroso. Por eso les recomiendo el libro de Luis. Gracias. Buenas tardes a todos. Saludo la presencia del presidente constitucional de la República, doctor. De la ministra Esperanza Martínez, de los demás integrantes del gobierno constitucional, ilegalmente cambiados en julio. Bueno. A los familiares de Luis Casabianca, los compañeros de la Juventud Comunista, a todos los amigos acá presentes. Bueno. ¿Qué decir de una obra de esta naturaleza? Es rica en ingredientes desconocidos y ocultos de nuestra historia. Es el testimonio ahora revelado de una vida entregada con decisión y continuidad a los afanes procelosos de las luchas políticas y sociales. Clandestino y bajo agua, crónicas del pueblo insurrecto, es una memoria escrita por el conocido luchador Carlos Luis Casabianca, por los derechos y por las muchas reivindicaciones del pueblo. Sin adecuarse a una crónica estrictamente lineal, ajustado a los años y a su historia personal, el libro es de un contenido que sugestiona y atrapa, por lo que se lee, como suele decirse, de una sentada. A medida que se van consumiendo las páginas reunidas, el interés crece y la historia va adquiriendo los perfiles de una epopeya personal desconocida, suscitada en los espacios de la más silenciosa clandestinidad. Uno cobra la convicción de que fue esta oculta y peligrosa modalidad de vida la que impuso la dictadura en la larga etapa de su vigencia. Una modalidad completamente diferente a la cotidiana, donde la normalidad es la ley y la mecánica simple de lo repetido es lo que exige la vida. La clandestinidad en la era dictatorial, constituida por una secundaria naturaleza en la vida de los luchadores por los derechos y las libertades. Entre los ingredientes del temor y el miedo, quienes se enfrentaban a la dictadura debían cuidarse, andar, leer y redactar las cosas absolutamente prohibidas por la no vigencia de las libertades. Lo que relata Carlos Luis Casabianca en forma clarísima y simple
nos lleva a revivir los años bárbaros y siniestros de la dictadura, cuando ocultarse y ser aparentemente inofensivo era lo que obligadamente debía hacerse. El libro reporta cómo se va considerando un luchador, cómo va manejando las cosas simples y serias, cómo va fortaleciendo su idealismo y sus convicciones, y cómo las va sosteniendo pese a las dificultades que ocasiona la lucha en sus más diferentes contingencias. En síntesis, con lo que menciona Casabianca es que el luchador necesita fortalecerse continuamente, debe ir anulando la razón y la inteligencia a los afanes de la ideología. Cabe mencionar igualmente el largo tramo de vida que llevó en compañía de la poetisa Carmen Soler, insigne portavoz y mensajera de las ideas que avanzan y se abre camino en América Latina. Su compañía, su amor, su apoyo en camino hacia el fortalecimiento intelectual no lo deja de reconocer su compañero Carlos Luis Casabianca. Carmen fue un ejemplo viviente de cuán importante es el aporte de las mujeres en la lucha pertinaz por la instauración de un orden democrático y progresista. Su verbo apostó en todo momento por la defensa de los preteridos y agraviados, hacia la instalación de un Paraguay mejor, de un Paraguay con virtudes nacionales y populares. Es admirable, por otra parte, cómo Casabianca, pese a su visible fragilidad física, pudo soportar los requerimientos laborales que el exige y debe soportarse mal que le pesaba. Bien sabemos que el exilio es una escuela de sacrificio, de dolores innumerables y de nostalgias inenarrables. Escuela sorprendente, fabricada igualmente por la dictadura para tantos paraguayos que sufrieron la diáspora generada por la persecución y que creó las condiciones para el extrañamiento permanente y que impide hasta ahora el retorno de millones de compatriotas por el arraigo ya fuerte y la familia extendida sin los parámetros y la memoria de la tierra original y lejana. Crimen inaudito, penalidad sin nombre que generó la dictadura con la expulsión de la población perseguida o necesitada. Tantas deudas tuvo la dictadura en todo sentido y de los daños que provocó en la vida de la ciudadanía. Asesinados y desaparecidos, torturados y exiliados, de los que agostaron sus existencias durante varios años en cárceles y calabozos policiales. Hay que destacar la meritoria y consecuente postura de este gran luchador. Jamás incurrió en vacilaciones en consecuencia de las que han dado muestras tantos izquierdistas de bolsillo que no han ocultado su ser insaciable en ocupar algún puesto encumbrado, desacreditando visiblemente sus supuestas convicciones revolucionarias. Su posición sincera y no cambiante es todo un ejemplo para los que aspiran a modificar el rumbo del país hacia lo nuevo y primaveral. Nos gana la decepción cuando somos testigos de que componentes de los sectores progresistas no puedan unirse para favorecer lo que desea el pueblo en los más diferentes sentidos, pero todo camino a rumbos inéditos y nuevos. Cabe mencionar además que los sucesos de los últimos días de junio de este año generaron algunos fenómenos visibles. La victoria pírrica de los que ascendieron al gobierno, atrapados en sinuosos laberintos, y la caída, más bien increíble, derrumbe de la fama indebida de que gozaban políticos, juristas, jueces, fiscales, periodistas, miembros de la iglesia, médicos, industriales y ganaderos, alumnos de visible ceguera y partidos y declaraciones gremiales de ningún criterio y dignidad. Todos los cuales ya no merecen nuestro respeto ni la más mínima atención al haber sucumbido a posturas tanto antidemocráticas como antipatrióticas en los acontecimientos conocidos. El libro de Luis Casabianca, poblado de recuerdos meritorios,
es también cual una brújula en postura y pensamiento para seguir en pos de la odisea de una patria digna y soberana para todos. Y es texto válido, cual no empañado espejo, donde la juventud puede ver y tratar de imitar la riqueza de vida que exhibe y protagonizarla de manera parecida. Nada más. Voy a decir una breve palabra, realmente, en primer lugar, saludando la presencia de los compañeros del Frente Iguazú, presidido por el presidente constitucional de la República del Paraguay, compañero Fernando Lugo. A quienes les agradezco muchísimo por dar realce y respaldo a un acto de contenido eminentemente antiterrorista, antidictatorial, antiextremista, democrático, contra todo tipo de autoritarismo y de golpes de estados reaccionarios. Quisiera saludar en la persona de Idalina Gaona, esta compañera heroica que ayudó directamente al comandante Agapito Valiente y al camarada Wilfrido Álvarez Jara como enlace de los compañeros que encararon la lucha armada, la lucha de guerrillas 1959 al 60. En la persona del compañero Joel Filártiga, rindo homenaje a los intelectuales y profesionales que han tomado el Partido del Pueblo. Con Joel Filártiga, en 1960, integrábamos el Comando Civil del Frente Unido de Liberación Nacional y nos reuníamos aquí en Asunción, en una casa de la calle Luis Alberto de Herrera, de una religiosa que su casa era como un santuario lleno de santos y de vírgenes que Carmen Soler había conseguido precisamente como solidaridad para la lucha de nuestro pueblo. Ahí estaba con nosotros, era estudiante de medicina cuando eso, el compañero Joel Filártiga, y estábamos dirigidos por Wilfrido Álvarez Jara, que después fue asesinado en 1963 cuando era secretario general de nuestro partido. Ahí estaba con nosotros Alex Rafael Barret, el hijo del gran escritor anarquista y educador del movimiento obrero y del movimiento sindical. Estaba con nosotros también el teniente Táter, Federico Táter, que formaba parte, Carmen Soler y yo, formamos parte del grupo del partido que dirigía la lucha armada en la contribución de los comunistas al Frente Unido de Liberación Nacional. Bueno, hay muchas cosas que decir en el libro, en esta modesta obra que yo escribí, refleja una parte pequeña, muy pequeña, de la gran lucha gigantesca de nuestro pueblo, por la libertad, por la democracia, por la justicia social, por la soberanía. Entonces no tengo más que agradecerle, agradezco mucho la presencia de los compañeros del Frente Iguazú, del cual nuestro partido forma parte. Muchas gracias, camaradas y compañeros.